¿Cómo están a todos? El día de hoy voy a presentarles una exposición para la asignatura de fitness grupal. Esta presentación es hecha por mí, Luis Cepeda, y es para la profesora Derly Milena Bermúdez Contreras. Bueno, primeramente, antes de explicar el calentamiento, entonces vamos a explicar qué es el fitness. El fitness es un conjunto de ejercicios aeróbicos o anaeróbicos que sirven o le sirven al individuo o a los individuos para mantenerse en forma. Para realizar estos ejercicios debemos contar con un calentamiento previo para no lesionarnos ni tener lesiones durante la actividad deportiva o física. Primeramente, el calentamiento es apropiado para la activación cardiovascular. ¿Esto qué significa? Supongamos que no hacemos calentamiento, no realizamos movimiento articular ni hacemos nada de eso. Entonces, el problema es que si no somos entrenados, de pronto un deportista lo puede asimilar mucho mejor, pero si hay una persona que no es entrenada y empieza a hacer ejercicio sin haber calentado, el corazón no tiene la misma capacidad para bombear sangre y el mismo entrenamiento para iniciar a hacer la actividad física que un deportista de alto rendimiento. Entonces, si estamos quietos y arrancamos de una vez, es un cambio muy abrupto para nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, al no estar acostumbrado, pues puede ser un poco riesgoso para nuestra salud o para la salud del individuo. ¿Ok? Entonces, siempre antes de realizar actividad física, lo que debemos hacer es calentarnos, subir un poco la temperatura, subir las pulsaciones por minuto para que nuestro cuerpo se empiece a adaptar y ya luego podamos realizar el ejercicio de una manera adecuada. Esto activa el cuerpo, previene lesiones y optimiza nuestro sistema cardiovascular para la carga que nosotros vamos a imponerle durante el ejercicio. ¿Cuál es el número de pulsaciones óptimo al cual debemos empezar a hacer ejercicio? Nosotros, cuando estamos en reposo, nuestras pulsaciones están en 60. Si nosotros, por ejemplo, no somos deportistas de alto rendimiento y no somos entrenados y en la primera hora de la mañana nos medimos, nuestras pulsaciones por minuto van a ser 60. Si somos entrenados, el corazón, bueno, voy a explicar qué es el corazón. El corazón es un músculo cuya función en el cuerpo es bombear la sangre y proporcionar el oxígeno y la sangre a cada uno de los órganos del cuerpo, músculo, cerebro, etcétera. Cuando nosotros empezamos a hacer actividad física, nuestro corazón o nuestro sistema cardiovascular tiene que hacer un mayor esfuerzo para que la sangre llegue lo más pronto posible a esos órganos que están ejerciendo un trabajo en ese momento. Por consiguiente, el número de pulsaciones por minuto va a aumentar. Esto conlleva un mayor gasto calórico y esto quiere decir que nuestros músculos se van a tener que esforzar para la carga que nosotros vamos a imponerle durante la actividad física. Es precisamente por eso que el calentamiento en sí, eh, para un deportista de alto rendimiento, va a ser obviamente mejor, dado que un deportista de alto rendimiento tiene controlado su sistema cardiovascular y el músculo que bombea la sangre es mucho más fortalecido. Es decir, es como si nosotros levantamos pesas y hacemos ejercicio y nuestros músculos se van incrementando con el paso del tiempo, dado que estos se rasgan y luego al repararse, entonces el músculo va creciendo. De la misma manera sucede, o de una manera muy similar sucede con el corazón. El corazón, a medida que le vamos poniendo más carga, los músculos del corazón se van agrandando y van siendo más fuertes, de tal manera
que puedan bombear sangre de una manera más eficiente. Entonces, es preciso que para un deportista de alto rendimiento sus pulsaciones sean bajas, más o menos entre 50 pulsaciones por minuto y 60. Para una persona que no es activa y que nunca ha hecho deporte, más o menos sus pulsaciones están entre 58 y 60 pulsaciones por minuto. Ya luego después, cuando va avanzando el día, las pulsaciones aumentan dado que nosotros empezamos a caminar, a coger un bus, a subir unas escaleras, entonces más o menos deben estar entre 65 y 70 pulsaciones por minuto en el día. ¿Cómo se empieza a hacer el calentamiento? Pues es muy sencillo, debemos empezar con trote suave, empezar con ejercicios muy suaves, o sea, el calentamiento es para eso, solamente para la activación. No vamos a hacer ejercicio, nada de eso. Solamente vamos a activar los músculos del cuerpo para que podamos ejercer la carga que se nos viene. Entonces existen dos principios que pues tenemos el calentamiento general y el específico, pero básicamente uno trabaja con los músculos y articulaciones y el otro prepara la mayor cantidad de músculos para la actividad. Básicamente lo que yo decía. ¿Listo? Como lo dije anteriormente, todo esto se hace para prevenir lesiones, para que no, digamos, tengamos alguna complicación durante el ejercicio, para que podamos activar cada uno de los miembros de nuestro cuerpo y para que digamos que nuestro cuerpo en todas sus fases pueda ejercer el ejercicio de buena manera. Para la realización de cada uno de estos ejercicios, para el fortalecimiento del corazón y para el fortalecimiento de los músculos, debemos tener en cuenta 4 capacidades físicas muy importantes. ¿Y qué son las capacidades físicas? Una capacidad física es una cualidad que posee un individuo o un deportista para realizar una actividad física o una actividad deportiva. Bueno, existen 4 capacidades físicas esenciales y muy importantes. Está la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, pero también hay otras más. Está el equilibrio, la agilidad, la movilidad, etc. La fuerza básicamente se basa pues en el sistema óseo-muscular. Es como el individuo puede ejercer un trabajo para el fortalecimiento de cada uno de los músculos que tiene en su cuerpo. No es lo mismo una persona que alce 4 kilogramos a otra que alce 6 kilogramos. La masa muscular del individuo en los bíceps, como lo podemos ver, es mayormente debido al entrenamiento, a que esta persona ya está adaptada, que su cuerpo y sus músculos están adaptados a la fuerza que va a realizar, y tanto sus músculos como su sistema cardiovascular están listos para realizar este trabajo, porque pues para los músculos sería un trabajo muy extenuante, muy exhausto, y como sabemos las fibras musculares se rompen, ¿sí? Entonces el problema cuando se rompen estas fibras es que se demoran un tiempo en repararse. Por ejemplo, para una persona que ya es entrenada, pues simplemente estas fibras se reparan por sí solas de pronto en 2 días, y puede hacer cada tercer día el ejercicio, pero hay otros que deben esperar de 3 a 4 días para que ya puedan volver a realizar este ejercicio. Otro problema es la acumulación de ácido láctico, que hace que nos duelan los músculos. ¿Y qué es el ácido láctico? El músculo realiza un trabajo, el desecho del músculo al realizar este trabajo es el ácido láctico. ¿Listo? Este se acumula por debajo de los músculos o de las fibras musculares que ya se han roto y pues hacen que nos duela el músculo. Para ejercer un trabajo o un ejercicio debemos entender cómo el cuerpo asimila cada uno de los nutrientes y después lo manda pues a cada uno de los miembros de nuestro cuerpo para que nosotros podamos realizar la actividad física. Entonces el cuerpo lo que hace es absorber los nutrientes. Nosotros comemos un banano, nosotros comemos, puede ser la comida normal o lo que sea, pasa por el sistema digestivo, listo, el intestino absorbe esos nutrientes que están allí
y luego del intestino lo va a la sangre y de la sangre va a las células. ¿Listo? Entonces, las células son las que van a tomar esos nutrientes para la fabricación de la energía en nuestro cuerpo y que nosotros podamos realizar la actividad física. Las células transforman esto en el eh, famosísimo y llamado ATP y así fabrican la energía para nuestro cuerpo. ¿Listo? Ahora voy a hablar de la velocidad. Entonces la velocidad conlleva también dos factores. Uno es la fuerza y otro es la manera como el individuo ejerce una distancia en un tiempo muy corto, ¿sí? Son distancias de tiempos muy cortos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de este señor, se llama Usain Bolt. ¿Quién es Usain Bolt? Bueno, pues es un atleta de talla mundial que ganó el oro olímpico en el año 2016 en los Juegos Olímpicos. Corriendo, pues fue el más rápido, realizando la prueba de 100, 200 y 400 metros. Bueno, como ustedes pueden ver, la forma muscular, fíjense en estos músculos, son muy grandes. ¿Por qué? Dado que al momento de realizar la fuerza, pues al ser una distancia muy corta, los músculos y cada uno de los miembros que tiene deben tener un fortalecimiento muy alto, dado la carga que van a llevar. Entonces, eso es la velocidad. Siguiente, voy a hablar de la resistencia. La resistencia mayormente son ejercicios de larga duración, es decir, un maratonista corre distancias de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros. Este tipo de personas básicamente tienen muy fortalecido su sistema cardiovascular, lo que tiene que ver con el corazón y los pulmones. Es decir, tienen una mayor asimilación de oxígeno en su sistema respiratorio y vascular. ¿Listo? Por tanto, las pulsaciones por minuto en reposo de estos deportistas van a ser de 50, 55, etcétera. Bueno, 49. Esto es lo que pasa en el media maratón, ¿sí? Básicamente es esto. Entonces, ¿qué es una media maratón? 21 kilómetros. Básicamente el cuerpo se debe y cada uno de los órganos se deben preparar. Se debe hacer un calentamiento previo, se debe hacer también un estiramiento previo para que no haya ninguna lesión. Y también se debe uno preparar. Primero correr distancias muy cortas, por ejemplo 5 kilómetros en un tiempo determinado, luego 10, 15 y hasta que uno llegue a 21. Entonces, fortalecimiento de resistencia, sistema cardiovascular. Fortalecimiento de fuerza y velocidad, el sistema muscular. ¿Listo? Perfecto. Y por último, vamos a hablar de la flexibilidad. La flexibilidad es la última de las capacidades físicas básicas. Y pues en esta ocasión es el entrenamiento el que nos da, digamos, la elasticidad suficiente para nosotros alcanzar un trabajo dado. Entonces aquí en la elasticidad está mucho más desarrollado el tema de las articulaciones y los tendones. También un poco los cartílagos en el cuerpo. Nosotros poseemos muchos cartílagos, tanto en la nariz, pues uno de los cartílagos más conocidos es el de la nariz, ¿cierto? Pero tenemos cartílago también en las piernas, por debajo de nuestras articulaciones y huesos, que nos ayudan a mejorar el tema de la elasticidad. ¿Listo? Hay gente que tiene mayor desarrollado esto, pero pues los casos en los que yo he visto, las mujeres son las que tienen un poco más desarrollado este sistema. Ahora voy a hablar eh, de la historia del fitness. ¿Listo? Después de haber hablado de las capacidades físicas y ya conocer todo esto, voy a hablar de la historia del fitness. Bueno, entonces, el fitness es una actividad física o una actividad deportiva. El fitness es una palabra muy moderna, es de los años 70, 80. Este tipo de palabra, fitness, fue inventada más que todo en los Estados Unidos.
pues la gente comenzó a comer mucho carbohidrato, dado el crecimiento de las grandes ciudades, el crecimiento de las grandes empresas, empresas de dulces, empresas de comidas rápidas, porque la idea era que la gente estaba trabajando durante todo el día y necesitaban una fuente de comida que se disolviera en el intestino de manera rápida y que ellos pudieran obtener energía de manera rápida, ¿sí? Esto hizo que la vida sedentaria y las comidas rápidas engordaran a los individuos. Entonces el fitness más que todo es un término, pero es un término que es más moderno que antiguo. Entonces esto no es así nomás. Hace 10.000 años, ¿cierto? 10.000 años antes de Cristo, el Homo sapiens venía del simio y pues él tenía que fabricar sus propias herramientas para cazar y traer comida a la tribu o donde se encontraba allí. Desde la época de los mamuts, él tenía que realizar la caza a través de lanzas y tenía que gastar ciertas calorías al día para poder traer y alimentar a su familia. Sin embargo, esto no era realizado de manera deportiva, o sea, para divertirse. Él lo veía de pronto como una manera de vivir, como una manera de sobrevivir. Entonces, ¿cómo lo hacía? Pues simplemente él no pensaba en gasto calórico, sino que es un tema de supervivencia, es un tema de que estoy con hambre, de que tengo que cazar no por plata, sino por estar bien yo y que estén bien los míos. Entonces el tema de los granos y la alimentación era muy importante. Al sufrir hambre durante varios periodos de tiempo, porque no todos los días había comida, porque pues no es fácil tampoco cazar animales, los hombres en esa época no duraban más de 30 o 40 años, debido a que la alimentación era menor y los animales que amenazaban la vida humana eran muchos, ¿sí? Por ejemplo, habían mamuts que tenían mucha fuerza, dientes de sable, las serpientes. Bueno, luego de esto, pues el hombre, a medida que fue avanzando el tiempo, comenzó a pensar en cómo tener, digamos, mayores herramientas para la supervivencia de los suyos y comenzó a formar el tema de las civilizaciones. ¿Listo? Bueno, una de las civilizaciones que perduró en el tiempo es la civilización egipcia, que perduró del año 1550 al 1070. Como podemos ver más adelante, lo que les convenía, digamos, a los reyes de Egipto era la construcción de monumentos muy grandes, ¿sí? Como por ejemplo las pirámides, la esfinge, etcétera. Cada una de las construcciones pues eran muy grandes y ellos debían llevar bloques y transportarlos de un lugar a otro. Esto conllevaba una fuerza. Por tanto, las personas que trabajaban en Egipto trabajaban toda una vida, no en una empresa ni nada de eso, sino construyendo una pirámide toda una vida, ¿sí? Entonces a los más acomodados, que eran los de la realeza, ellos sí tenían derecho a comer carne, tenían derecho a comer granos, a otras cosas que no tenían derecho otras personas. Más adelante, durante el Imperio Romano, que empezó en el año 27 antes de Cristo y duró más o menos unos 1400, 1300, 1400 años, del 27 antes de Cristo y hasta el 1453 después de Cristo, ya el deporte empezó a ser tomado más que todo como pues como una lucha, ¿sí? Digamos para defender las tribus o los pueblos que se encontraban allí. Durante la época del César se construyeron algunos monumentos como pues el Coliseo Romano, pero también eran sitios también utilizados para la muerte. Allí habían gladiadores que peleaban hasta, digamos, hasta matarse a espada y a lanza, y el que matara al otro, pues ese era digamos, el ganador y el mejor. Otra cosa, el tema de los prisioneros que habían allí. Entonces los sacaban, las metían en una celda y pues el día que llegaban las mandaban al Coliseo. Del Coliseo las enviaban para que digamos, el gobernador romano y el César los vieran. Lo sacaban y lo mandaban a los leones para que se lo comieran allí. También lo utilizaban para, digamos que ya era algo para realizar deporte. El gasto calórico era enorme, pero
lo utilizaban básicamente para matar. Entonces, los soldados y digamos, las clases sociales altas eran los únicos que tenían derecho al tema de la proteína. Voy a hablar ya más que todo de la Edad Media. Bueno, en el tema de la Edad Media, básicamente hubo un momento que se llamó el oscurantismo, que fue una época en la cual pues no se tiene como un registro así en donde haya pasado algo como muy importante para la historia de la humanidad, sino que básicamente la humanidad se estancó en un ideal que era el ideal religioso. Los romanos eran personas o una civilización cuya característica era que eran muy limpios, ¿sí? Ellos se bañaban a diario. Ya en la Edad Media bañarse era un pecado. Si en la Biblia decían que la Tierra era el centro del universo y salía, por ejemplo, alguien más diciendo que no, que el sol era el centro, que el sol es el centro del universo y que el sol es una estrella más, lo mataban, lo quemaban vivo. Era muy peligroso ser un científico en esa época, era muy peligroso, por ejemplo, hacer lo que hizo Leonardo da Vinci, que fue tomar cuerpos del cementerio que estaban en descomposición y estudiarlos, mirar cada uno de los huesos, cada una de las partes, realizar un mapa. Y a varios científicos les pasó, Galileo Galilei, Copérnico, esas personas les tocaba realizar todo eso en secreto. Pues asimismo, tomar el cuerpo como para la realización de actividad física y que digamos, estar uno en forma para la realización de estas actividades era pecaminoso también. Para ellos era un pecado bañarse también. O sea, es decir, bañarse todos los días era un pecado. Ellos no tenían, digamos, todo lo que tenemos ahorita del tema de aguas residuales, no limpiaban el agua, sino que todo lo que salía de los inodoros iba a los ríos. Eso era lo que pasaba durante la Edad Media y pasó durante mucho tiempo en esa época debido al tema religioso. Durante ese tiempo también ocurrieron muchas pestes debido a que el agua era sucia, todo lo que salía de los inodoros, la putrefacción, las enfermedades, los desechos que salían, digamos, del hombre, todo eso desembocaba en los ríos, luego utilizaban esa agua sucia para volverla y tomarla en la casa, imagínense. Entonces, pues eso desencadenó digamos, en una enfermedad que se llama la peste negra. Lo que eran el tema de los griegos, los romanos y los egipcios, gente muy limpia, civilizaciones muy avanzadas, pero hubo un momento en que el hombre en Europa se acostumbró a ser sucio, ¿sí? Se acostumbró a no cuidar la higiene. Y eso pasó durante mucho tiempo, hasta nuestros días, casi hasta la época de 1800, en donde ya digamos que el hombre no se basó tanto en las ideas de la iglesia, sino en el método científico. Ya durante la edad industrial, entonces que ya empezó desde los años de 1800, desde el siglo XIX, empezaron ya las grandes industrias. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora, digamos, en la Edad Media había un castillo y en base al rey toda la gente trabajaba. Entonces estaba el rey, luego estaban los vasallos, luego los lacayos, luego estaban los campesinos, etcétera, ¿sí? Y así iba la pirámide, del más alto al más bajo. Luego en la edad industrial era la fabricación de la comida y los diferentes elementos para el pueblo. Fue un siglo increíble porque fue el paso, la civilización antigua, la civilización que solamente pensaba en la religión, a la civilización que pensaba en la ciencia. Fue la época de los avances científicos, fue la época de las grandes fábricas. Estas fábricas traían los alimentos, digamos, los pequeños empresarios, los mercaderes, todos ellos empezaron a formar sus grandes empresas. En la época anterior, ¿qué era lo que pasaba? Intercambiaban cosas, ¿sí? Existía la moneda, por ejemplo, en civilizaciones muy avanzadas como la romana o la civilización egipcia, existía la moneda, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la época de Jesús, en donde habían otras civilizaciones que no tenían este avance tecnológico, intercambiaban cosas. Por ejemplo, intercambiaban 10 ovejas por
pescado. Y así lo hacían, varias veces lo hacían así. Era intercambio de cosas. Pero aquí es donde el dinero empezó a ser un factor muy importante dentro de la sociedad, para intercambiar por un bien para mí. Y aquí fue donde las naciones europeas y la nación de Estados Unidos empezaron a resurgir como las grandes potencias mundiales debido a la industrialización. Entonces, estas cargas o estas grandes compañías empezaron a llevar su material a la comunidad. Pero aquí venía un problema, y es que un ferrocarril conllevaba años construyéndolo. Entonces todo esto debía hacerlo el hombre, y debían mantener una, digamos, corpulencia para poder alzar este tipo de materiales y que no les conllevara tanto trabajo, ¿sí? La era industrial, eso fue el avance científico, el avance tecnológico, el avance de las grandes compañías que empezaron a resurgir para alimentar al pueblo. En 1914 inició la Primera Guerra Mundial. Ya más adelante, antes de la Segunda Guerra Mundial, se crearon los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol del año de 1930, cuyo campeón fue Uruguay en el Mundial de Fútbol. Y pues el tema del deporte ya se mantuvo, fue como por diversión, ¿listo? Aquí empezaron pues básicamente a resurgir el fútbol, el atletismo, todos estos temas, y hasta más o menos entre los años 60 y 80 empezó el tema del fitness. Ahí empezaron todos esos temas, dado que pues empezaron, como les dije anteriormente, a resurgir las grandes ciudades en Estados Unidos, que fue el ganador de las dos guerras mundiales, y cuyo imperio, por así decirlo, se mantiene hasta el momento. Es una civilización que se ha mantenido ya más de 70 años o más, sí, más de 100 años, 150, 100 años más o menos. Nos ha traído empresas como Coca-Cola, como Pepsi, como KFC, como McDonald's, empresas de automóviles. Digamos que Estados Unidos en este momento es una potencia mundial junto con China y Japón. ¿Listo? Precisamente por eso en Tokio, Japón, se realizaron los Juegos Olímpicos del año 2020, y el Mundial de Fútbol será realizado en Qatar, que queda en Medio Oriente. ¿Listo? Ya el deporte básicamente es para la salud, para el cuidado de la salud, del, digamos, de los individuos en las grandes ciudades, debido a que por culpa del sedentarismo y por culpa de quedarse todo el día en un computador, pues no les queda tiempo de realizar actividad física o les da pereza. Entonces para eso se hizo el fitness, para mantenerse en forma. Espero les haya gustado la historia que les narré, y pues nada, que la tengan en cuenta a la hora de realizar actividad física. Bueno, por último, voy a hablar de cómo formar un circuito por repeticiones con autocarga. Después de todo lo que ya vimos, este es un circuito por repeticiones con autocarga. Se basa en skipping por 15, flexiones por 15, abdominales por 15, títeres o jumping jacks por 15, desplazamiento lateral con cuclilla por 15, trote adelante y atrás por 15, zancada atrás, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre los ejercicios vistos anteriormente y los ejercicios CrossFit? Lo que pasa en el CrossFit es que, bueno, digamos por así decirlo, el CrossFit es un ejercicio enfocado a una sola parte del cuerpo. Por ejemplo, brazos, por ejemplo, piernas, por ejemplo, abdomen, el que nosotros elijamos, ¿listo? Y nos vamos a enfocar en solamente esa área para la realización del ejercicio. ¿Cuál es la postura correcta para pararse antes de realizar un ejercicio? Esta. ¿Listo? La postura de la derecha. Siempre debemos estar erguidos, y que tanto el glúteo, la espalda y los talones hagan una línea recta. Espero les haya gustado cada una de las fases de esta exposición, que lo hayan disfrutado mucho, y nos vemos en otra ocasión. Gracias a la profesora Derly Milena por permitirme realizar esta exposición. Y bueno, pues nada, espero que le guste, y que ya con esto compensemos la nota, o compense yo la nota que debo en la planilla.